inclusive el tema empresario, la industria. Vos te imaginas que llegaban los veranos y con la estación esta de EP que teníamos, la más vieja, esta de Juan 23, era todo un problema por el hecho que a veces no abastecían lo suficiente, ¿me entendés? Porque no daban abasto por el tema del calor, por el tema del gran consumo que había, por más que se declarara el consumo de cada empresa, pero a veces no llegabas a satisfacer todo eso. Y había que organizar todo con los equipos de mediciones, de los medidores, digamos, que se correspondían a la empresa. O sea, una empresa a lo mejor de tener un medidor común pasaba a tener un equipo de medición donde la lectura es otra cosa, los cables son distintos, más gruesos, hay un montón de cositas, adaptarlo a ese consumo. Porque beneficiaba a todos, ¿no? Porque se venía el boom, digamos, como se dice. Y además la ciudad creció. Claro, la ciudad sí, te imaginas. Nosotros ir a los barrios allá del central argentino, para el lado de la cancha de Huracán, no había nadie, no había nada casi, o sea, y esas lamparitas estaban todas en esos lugares, en la parte de afuera. Te imaginas el barrio de la Cooperativa, se hizo en el año 89, que yo vivo ahí, o sea, muchísimas de esas cosas. Y la varilla fue creciendo por la cantidad de gente que vino de afuera, por la cantidad de empleados, todas esas cosas. Vos te imaginás que cuántas empresas tenemos acá en las varillas, enormes, y es así. No, inclusive las herramientas, las pértigas que son para trabajar en media tensión, las herramientas para trabajar la medición, todo ese tipo de cosas, los vehículos, la grúa, todo ese tipo de cosas. Te imaginas que había una grúa que yo creo que era Anafta, una grúa viejísima, que tenía un tacho puesto en la punta cuando estaba Berrone que la utilizaba. Eso fue al principio que yo ingresé. Después ya no, ya empezaron a modernizarlo, inclusive venían los hidros, que hasta venían los grospalitos que hacía Grospal, que le ponían un hidro, que después ese hidro pasó, hasta tuvimos el alumbrado público de la municipalidad, había pasado acá a la cooperativa, que yo cuando fui jefe en el 2003, los tenía a cargo a esos muchachos, a Ferreira, a Basso, a Telli, el Marcelo, bueno, no me acuerdo en este momento, pero toda esa gente, y que bueno, teníamos incorporado aparte gente de afuera, que después ellos se llevaron la cooperativa se lo donó a los palitos con el hidro ese puesto y todo, que ya con un hidro era toda otra cosa, no era lo mismo que la escalera. Y bueno, y después en la década del 90 el tema de la zona rural, que se empezó a poner electricidad en los tambos, que bueno, ahora lamentablemente tambos casi no hay, o hay grandes nada más, pero había que trabajar mucho en los 4 sectores que teníamos, y era un trabajo que hasta que generaba horas extras, ¿me entendés? Porque, y fines de semana y todas esas cosas. Cuando nosotros tomamos, aparte, curso de capacitación, en muchos sentidos venía gente de Córdoba que estaba relacionada con EPEC, que nos venía a dar cursos de capacitación. Había que tener ganas de aprender, igual que EPEC mismo, cuando nos dieron la guardia de la central ahí del Juan 23, nos capacitó también a 4 personas para ir viendo, porque ahí estamos hablando de alta tensión, no de media tensión, y había que manejarlo y era difícil. Después se fue modernizando todas esas cosas, empezó la electrónica a figurar más, la computación, que había que aprender muchas cosas. Vos te imaginas que yo en el año 97 me capacité en computación, en una escuela que había cerca del ingeniero Rubiolo, al frente, en el edificio que era del padre, porque se me venía la noche, o sea, tenías que hacer algo, no digo para ser el mejor, como siempre te digo, pero tenías que capacitarte porque veías que venía todo un merengue que si no te capacitabas podías llegar a tener problemas. Lo mismo pasó en la administración con el tema de las boletas que antes se hacían a mano, otra venía un sistema que era todo, ¿cómo se llamaba? Digital, que eran numeritos y letritas y nada más, o sea, pero había que entenderlo. Pero claro, tenías que capacitarte porque se venía el modernismo, que era bueno si lo sabías utilizar para mejorar y poder atender a mayor cantidad de gente. Y bueno, y todos los consejos que se le daban a las empresas, inclusive a muchos lugares, para manejarnos, para poder anticiparnos a los hechos de los consumos, de que si viene un gran consumo, tener ya medianamente conceptuado eso, que por ahí se nos tornaba muy difícil, en muchos aspectos, porque el tema del calor, por ejemplo, con los aire acondicionados, todo ese tipo de cosas, y como la energía tenía un valor, digamos, aceptable, la gente aprovechaba. Si bien en esa época no había muchos aire acondicionados, la gente no podía comprar a lo mejor, pero se fue dando de a poco, ¿me entendés? Mira, yo te digo la verdad, podemos haber tenido discusiones como hablábamos con Ojeda no hace mucho y siempre lo dijimos, con el Diego Bravín, con Fofito, con el Pelado Barbati, con muchos.
Podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, hasta a veces gritarnos, pero eso hace a la sinceridad, como te decía recién, eso hace no a la indiferencia de que, bueno, sí, que se arregle, no. Si discutimos por un problema u otro, y bueno, escuchemos al que nos dice algo para ver si tenemos, o averigüemos por otro lado, a ver si está bien lo que estamos haciendo o hay algún error, y adaptémonos a todas esas cosas. Escuchando se aprende, como dicen, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Es lo mismo que pasa con la teoría. Vos podés ser ingeniero, podés saber muchísimas cosas en lo teórico, pero cuando vos aplicás en la práctica, no es lo mismo plantar un poste, como siempre digo, en la Sierra de Córdoba, donde hay montaña, donde hay piedra y todas esas cosas, que acá en las Varillas, donde hay tierra, ¿entendés? O sea, hay que adaptarse a muchas cosas, y la forma del terreno, el territorio, te conlleva a un montón de cuestiones y hay que adaptarse a todo eso. No digo con eso que los ingenieros no sepan, ojo, al contrario, yo aprendí mucho, como te digo, con Bertolone, con Gervasoni y muchos otros, pero hay que adaptarse inclusive hasta la gente, hay que adaptarte al criterio de la gente, a qué es lo que te pide, que si se vienen con un problema no se vayan con dos que no le solucionan este problema, sino que tenga un poco lijado el problema que trajo. Mira, esa nueva estación yo creo que ha sido del año, según comentarios, del año 98, que ya estaban los planes y todo para hacerse, y bueno, que lamentablemente se fue postergando, todo ese tipo de cosas. Pero no, cayó bien por el hecho de que era necesario, inclusive una línea de 132.000 volt, que es la línea de entrada, digamos, la línea que alimenta todo eso, porque EPEC tiene Córdoba, San Francisco, Villa María y Córdoba, o sea, es un triángulo que se van inventando. Si falla alguno de esos lugares puede haber un problema porque no se alimenta como corresponde, ¿entendés? Porque la carga es superior a lo que las dimensiones de la línea. Y esto ayuda muchísimo por el hecho de que vos podés ir más lejos al tener más voltaje, si bien es más difícil para manejar, pero con las condiciones que se dan, es buenísimo. Y la estación en sí, todo el aparato, no entré nunca, pero el aparataje que debe tener, me imagino, ya era buena lo que estaban acá en la de 66.000 volts, imagina, eso es lo que debe ser, ¿no? Y que es un orgullo, inclusive, eso es como siempre se decía, en EPEC siempre decían, hay que sobredimensionar las cosas, no hacerlo para este consumo, sino para hacerlo para uno mayor, para que a futuro vos tengas un respaldo y estés en condiciones de afrontarlo. Que es buenísimo eso, me parece que es súper. Y había de todo, había discusiones, más en el tema del acta, después en los despidos, que hubo despidos cuando yo era delegado, como el de Mariela Perret, que me acuerdo como si fuera hoy, que le había nacido un hijo muerto, pobrecita, y que yo y mi ex esposa habíamos ido como testigos, y te digo sinceramente, me dolió muchísimo porque no era para tratarla de esa forma. Creo que por más equivocaciones, al contrario, tendrían que haberle dado más días por todo lo que le había sucedido psicológicamente y todo lo demás. Pero bueno, no puedo decir ciertas cosas porque me va a comprometer, pero hay que saber manejar a las personas, por más que sean peronistas, radicales o de cualquier otro, de izquierda o de derecha, utilicemos la democracia, que es lo que sirve. Y sepamos, eso me lo enseñaba mi viejo fue concejal durante muchos años. Tenemos que ser más argentinos, como decía, varillenses, querer a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestra provincia, a nuestro país. Y vamos a ver cómo cambia todo. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Hubo consejos gente que entró sin conocimientos, porque ojo, la cooperativa es una empresa privada, pero es de todos. Es como pasa con la municipalidad, siempre decía yo. La cooperativa es de todos y nos debemos a todas esas personas. No es que sean los dueños nuestros, pero son los que nos ayudan a que nosotros tengamos una vida formada y con un buen trabajo. Ayudémonos a todos, puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro pariente, puede ser nuestro amigo, nuestro enemigo, quien sea. Pero concretemos la realización de todo y aprendamos a escuchar. Que muchas veces hasta, como te dije recién, insultándote, te pueden ayudar a entender ciertas cositas o ciertos problemas que hay. Hay que ponerse en el lugar del otro, por lo general, como es así. Y mirá, en esa época fue una etapa, estaba Angelos, me acuerdo, en el 80 y algo, después de las otras, no, ¿cómo se llama? Sí, es Mestre. O sea, sin hacer diferencias, ojo, pero yo creo que siempre pedí esto, tanto de un lado como del otro, respetemos nuestro trabajo, tanto para el consejero como para el empleado. No querramos venir para cobrar a fin de mes e irnos, no. Preocupémonos por todo ese tipo de cosas. Inclusive yo me acuerdo del gringo Boni,
y muchos otros, que apenas llegaban se ponían a verificar la grúa que él manejaba y le veía el aceite, miraba esto, miraba aquello, todo. Y cuando ya estaba todo listo, la ponía en marcha y todo, y eso es una forma, y no tenía que estar yo diciéndole, te digo, Barbati también lo hizo, Bidoni también, pero digamos que él, con su temperamento que tenía, respetaba mucho esas cosas. Y bueno, y eso es bueno, hacer una situación de esa. Y después te venía y te decía, che, ya está todo listo, vamos nomás. ¿Viste? Cuando uno le designaba con quién tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, el plano, todas esas cosas, ya se iba. Pero es bueno eso, querer al trabajo, admirarlo, quererlo y aprender de todo ese tipo de cosas. Desde que sabe hasta del que no sabe, hasta el que te hace una pregunta que a lo mejor te deja pensando y dice, pero este qué me dice. Pero después cuando te vas a tu casa y te pones a pensar, decís, es una estupidez, pero ¿cuánto me ayudó? Porque a lo mejor si yo hago esto, me puede pasar lo que él dice. La ignorancia a veces sirve. O no ignorancia de no querer aprender, sino de no saber cuál es el tema en ese momento. Bueno, a todos mis compañeros de trabajo, de primero a mis padres, que siempre nos tenían ahí con el respeto, con todas esas cosas, amén de que yo me hice mis cosas también, ojo, no soy perfecto, yo tuve mis cuestiones, gracias a mi compañero, a lo mejor zafé de otras cosas, cuando era el empleado. Y cuando jefe, bueno, yo quería tanto la cooperativa en mi trabajo que no me importaba, las últimas vacaciones que no me las querían pagar, está bien, no me las pagaban, yo me tomaba un día, una semana sí, una semana no, una semana para que me volvieran todo eso, no quería cobrarla. Igual que sábado y domingo a veces me llamaban de otras cooperativas, como atendíamos lo de Pegue, a lo mejor yo no estaba de guardia, pero me llamaban lo mismo porque ellos tenían mi número de teléfono, hasta hace poco con gente que de otras cooperativas, che Bruno, ¿qué haces loco Bruno? ¿Cómo? Y vos decís, ¿de dónde me conoce? Y vivo cerca ahí de la estación vieja que la estaban desarmando, bueno, la estaban adaptando. Y te llena el alma realmente todas esas cosas. No fui el mejor, ya te digo, no me gusta hacerlo. Que algunos me decían gran jefe, como te decía recién, y a mí eso de que me digan gran jefe, no me gusta, el orgullo no me agrada. Yo soy una persona igual que todos, ¿no? Que el de abajo, que el de arriba, del medio, de todos lados. Y aprender muchas cosas, inclusive Villacorta, otro del gerente técnico que había, que me hacía hacer los tableros del alumbrado público, que muchos me tenían celo, porque como yo había trabajado en Sanero y manejaba el tema contactor y todas esas cosas, y las sabía muy bien. Inclusive he trabajado en muchos otros lugares, y bueno, me tenían como diciendo, en lugar de venirte con nosotros al campo, te pones a hacer eso, ¿viste? Pero bueno, si yo tenía que ir al campo y me mandaban, también iba y tenía que agarrar pala, la agarraba. Yo me acuerdo en esa época, era 2 o 3 punteadas cada uno, pero no había ninguna discusión, ya nos organizábamos de esa forma. Después vinieron, bueno, el tractor con la mecha que hacía el pozo, todas esas cosas, se fue perfeccionando. Pero no había, y comíamos el asadito al final del día para tener la alimentación como correspondía, o a veces no comíamos porque no teníamos el dinero, pero nos llevábamos muy bien en ese aspecto, y con Bitterman Pérez, con Reinaldo Emanuel, y con Berrones, con el papá de Fofito Bidoni, con Gamba, con Ojeda, el viejo Ojeda, con Boni, con Rossi, te vuelvo a repetir, y con el Diego, Bravín, Fofito, con el ingeniero Bertolone, con el Chavo, con el Pelado Barbati, Quique Torletti, que son los que, digamos, entraron en esa época. Y después me fui adaptando a los nuevos también. A Marcelino, qué sé yo, al Teo, qué sé yo, cuántos otros más, un montón. Si me olvido de alguno, discúlpenme, pero... O sea, podemos tener diferencias políticas, gremiales, de forma de trabajar, pero vamos para adelante. Hay que hacer que la cooperativa vaya para adelante. Y estar cuadrado dentro del reglamento, no solamente sindical y de cooperativa, sino el reglamento de lo social, de la amistad, de congeniar con la otra persona. A veces venía gente que no te gustaba lo que decía, y bueno, tenías que callarte, comértela, y después con el tiempo te dabas cuenta si tenías razón o no, y bueno, el tiempo dice las cosas, como decía la Gloria Felipe. Inclusive con la administración también me comunicaba siempre, porque con la Adriana Gaffo, con la María Manera, con la Gloria, con la Susana Bassano, con la Gachi hermosa, la Nora Rubiolo,
la Analía, qué sé yo, todas las que entraron al último también, inclusive a veces con consejos que, digamos, te querían en cierta forma, no digo utilizar, pero manejarte políticamente, que a mí eso nunca me gustó. O sea, la política, si bien acá hubo gente que tuvo el encamamiento político, mucha gente que entró acá para después ser candidato a algo, la política dentro de la cooperativa es utilizada, pero con fines de cooperativismo, no con el tema político. Que me disculpen lo que digo, pero me parece que mi pensamiento es ese, para forjar lo que es el servicio de la cooperativa. Inclusive, te digo, el tema de Omar Bogo, el sacrificio que hizo en la televisión, y muchos otros, mucha gente que se sacrificó en eso, ¿no? Que lo digo a Omar como que fue el más veterano, digamos, que había lluvias o no lluvias, se tenía que ir a colocar los cassettes en otros lados y todas esas cosas. Bueno, otro del tema, las guardias que hacíamos en lluvia, que te explico, después se generó las parejas, que eran 5 guardias, que una semana estaba una pareja, otra semana estaba la otra, y después cada uno tenía su franco los días lunes. Y bueno, eso nos conllevaba, y en una época no se utilizaba dejar de atender al campo por más tormenta que hubiera. Teníamos un jeep con 4x4, que una vez con Fofito Bidoni nos quedamos empantanados en un campo. Claro, estaba todo inundado, todo un tema, y que nos vinieron a sacar el chico Rubiolo con un someca y se quedó empantanado él y nosotros salimos, pobre. No hay que olvidarse de los principios fundamentales, y que una persona, como te dije recién, no es mejor que otra, por más que sea presidente, por más que sea tesorero, por más que sea vicepresidente, sos parte de todo eso. Yo me acuerdo que hubo gente que murió por la cooperativa, como el caso de ¿cómo es? Durando y el otro chico, que me partió el alma, realmente todo el esfuerzo que hacen y llegar a una situación como esa, eso no me lo voy a olvidar nunca. Y mucha gente que se abocó dentro de, no con un fanatismo, sino con una realidad y una enseñanza a los demás, y aprendiendo de tanto estar con otras cooperativas, porque hay diferentes formas de ver las cuestiones, hay distintos tamaños de cooperativas, de cantidad de usuarios. O sea, el tema está tanto de parte del Consejo de Administración, de los empleados, como de los usuarios, entender el manejo de la cooperativa para que se beneficien todos, y no haya una, porque soy hijo de o soy tal, tengo que atenderme mejor. No, esas cosas no van. Igual que si vos no podés pagar la energía, vení a hablar acá a la cooperativa, que te van a atender bien y te van a solucionar el problema. No esperes a que, te imaginas que antes, no sé cómo será ahora, cuando debían 2 meses, ya al segundo mes te mandaban una carta. Después íbamos con la pica a todos los lugares que se debían, a avisarle como para meter un poco de presión con la gente que debía. No sé cómo se usará ahora. Y después, bueno, ya la tercera, la vencida, como se dice. Inclusive a veces si te decían, ya voy a hablar para allá, voy a ver cómo voy a hacer. Bueno, le dabas como digamos un día más para que pudieran venir a hablar y hacer un convenio de lo que se debía y cómo pagarlo. Pero en sí la cooperativa es beneficiosa, no en vano se formaron las cooperativas y muchas cooperativas. No estoy en contra de la empresa pública, pero la empresa pública muchas veces viene de otros países que no son de acá, que no conocen el ambiente y que lo único que les interesa a lo mejor es hacer dinero. En cambio una cooperativa, al haber cambios de consejero y todo ese tipo de cosas, ayuda a que no siempre estén las mismas personas, todas esas cosas. O que la persona que estaba arriba vaya abajo, siga estando, pero se maneje de esa forma, ¿no? Con más integridad. No, yo agradecerle a la cooperativa, sí, a mis compañeros, a todo lo que aprendí, toda la forma de trabajo, todo el esfuerzo que pusimos todos, que valió la pena. Y que le pido a la gente joven, a todos los jóvenes, que le pongan empeño. Y que si hay discusiones, sean discusiones agradables, no de esas agresivas ni nada por el estilo. Y que entendamos que nos debemos al otro, como en una familia, como en un trabajo, como en todo, como en la política, como en todo. Cuando entendamos todas esas cosas, va a mejorar muchas cosas. Y no es solamente que el usuario pague más barato la luz, todas esas cosas, que a veces es necesario cobrar más para poder brindar un buen servicio. Es como pasa con la mercadería, a lo mejor pagas más pero tenés una buena calidad de mercadería, de carne o de lo que sea. Y agradecerle a todos realmente por todo lo que he hecho, y a vos por el reportaje que me hiciste.